ahí dando inicio. Como les dije, esta clase no va a ser tampoco muy larga. Hoy vamos a hablar de lo que es la estructura de las velas japonesas. Si bien es algo básico, ya estaríamos arrancando con cosas importantes, ¿sí? O sea, el paso a paso que yo quiero que ustedes conozcan antes de insertarse en los gráficos y empezar a analizar por su cuenta, ¿sí? Como les digo, la primera clase en el día de hoy va a ser sobre velas japonesas. Vamos a estar hablando de lo que representa una vela, ya sea alcista, bajista, el tiempo de formación de la vela, cómo vamos a leer nosotros una vela en un mercado alcista, en un mercado bajista. Después vamos a estar viendo patrones de vela también. No me voy a detener en todos los patrones que existen porque si no se haría súper largo todo. Se les hace un enredo tremendo también a ustedes. Pero sí nos vamos a enfocar en los patrones más comunes, ¿sí? Son dos o tres patrones para lo que son confirmaciones de entradas alcistas y otros dos o tres patrones para confirmaciones de entradas bajistas. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿me escuchan bien? Ok, excelente. Ariel, vos ya tenés algo de conocimiento de lo que son velas japonesas y demás, ¿no? Bien, vos, Nico. Bien, bueno, excelente. Bueno, vamos a ir dando inicio, ¿sí? Aguántenme que tengo que activar el... acá estamos. Bien, ahí estamos. ¿Siguen viendo bien la pantalla, no? Bien, bueno. Por acá lo que tenemos, ¿sí? Son las representaciones de las velas, de las velas japonesas. Cada vela tiene lo que es una apertura, un mínimo, un máximo y un cierre, ¿sí? Nosotros las vamos a ver representadas de la siguiente manera. La vamos a ver para lo que son una vela alcista, la vamos a ver representada de color verde, siempre y cuando nosotros obviamente no cambiemos en nuestro gráfico los colores, ¿sí? Porque si nosotros vamos y le modificamos los colores, obviamente que van a ser dependiendo de los colores que nosotros elijamos, el alcista y el bajista, ¿sí? Pero por defecto viene lo que es la vela alcista, es de color verde, ¿sí? Y tenemos lo que es un inicio de vela, ¿sí? Tenemos un punto mínimo, que es el mínimo que hace la vela en ese movimiento. Después tenemos un punto máximo, que es la sombra que nos deja por el lado de arriba. Y un cierre, ¿sí? Esta vela, por ejemplo, si nosotros lo miramos en un gráfico de líneas, lo vamos a ver graficado de esta manera. Inicia acá, por ejemplo, inicia en esta zona. Ponerle que sube, baja, hace un punto mínimo, ¿sí? Va a ir subiendo, obviamente, de manera escalonada. Sube, hace un punto máximo y cierra acá, ¿sí? Lo que nosotros tenemos de esta vela es esto. Se desarrolló de esta manera, ¿sí? Dejándonos el inicio. Para. Ustedes que... A ver, denme un segundito. Y no ven el movimiento que yo estoy haciendo con el lápiz. Ah, bien, ok. Dale. Sí, queda todo grabado esto. Listo, listo. Bueno, a ver, denme ahí un segundito que lo modifico. Bien. No ven nada, no, tampoco. Se ve que el zoom no debe tomar el lápiz. Entonces no me deja. El zoom no debe estar tomando el lápiz. Bueno, no importa, eso es lo de menos.
Bueno, sigamos. Ven bien la pantalla por lo menos, ¿no? Bien, perfecto. Después cuando le comparta la grabación, ahí en la grabación se va a poder ver el dibujo del lápiz y demás, pero bueno, por ahora no le den ahí mucha importancia. Bueno, como les había dicho, lo que es una vela representa, tiene una apertura, ¿sí? Como vemos nosotros acá, que dice apertura, tenemos un cierre, nos hace un mínimo y un máximo dejándonos mecha por encima y por debajo, ¿sí? No siempre las velas en el gráfico nos van a estar dejando mechas, muchas veces tienen un inicio y un final sin ninguna sombra ni por debajo ni por encima, ¿sí? Eso quiere decir que en ese momento domina ya sea el vendedor o el comprador dependiendo del color en que termine cada una de las velas. Por ejemplo, en este caso, en esta vela de color verde, quiere decir que en este determinado tiempo de desarrollo de vela dominó el comprador, ¿sí? Lo mismo sería para una vela bajista que la veríamos representada gráficamente de color rojo, ¿sí? Nosotros tenemos esta vela que está de color rojo con un inicio, ¿sí? Tenemos la apertura de vela acá arriba, distinto a lo que era la apertura de vela de una vela alcista. Esta, al ser una vela bajista, tenemos la apertura por encima, ¿sí? En la parte más alta. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo abajo del todo y tenemos un cierre. Esta vela termina de color roja porque el precio cierra por debajo de lo que fue su apertura, ¿sí? Eso quiere decir que en este determinado tiempo estuvieron dominando los vendedores. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, tenemos obviamente distintos tipos de velas alcistas. Tenemos distintos tipos de velas alcistas. Eh, yo les puse como ejemplo estas que ustedes ven acá, pero en el mercado hay un montón. Para que ustedes se den una idea, toda vela verde es una vela alcista, ¿sí? Yo les puse acá como ejemplo porque son algunas de las que nosotros vamos a estar utilizando para distintas confirmaciones a la hora de tomar una entrada, ¿sí? Bueno, las denominadas velas alcistas son las que vamos a ver en el gráfico de color verde y representa a los compradores. Esto es un ejemplo de cómo lo vamos a ver graficadas. El cuerpo de la vela puede variar dependiendo la fuerza del comprador al momento de la formación. Cada vela nos indica si existe fuerza o debilidad dependiendo en la zona que se encuentra en el gráfico. ¿Sí? ¿Qué me refiero con eso? Por ejemplo, más adelante vamos a ver un ejemplo igual, pero por ejemplo, nosotros nos encontramos en alguna zona de soporte o lo que sea y a nosotros nos aparece, perdón, en una zona de resistencia y a nosotros nos aparece una vela así, como esta que tenemos acá de tipo doji, nos está indicando que hay una debilidad de fuerza alcista, ¿sí? Lo mismo que si a nosotros nos aparece en una continuidad del precio, nos aparece una vela como esta, que es una especie de vela martillo, o sea, a nosotros nos indica una continuidad en el precio. O lo mismo cuando nos aparece una vela de este tamaño, de gran tamaño, rompiendo una zona, nos indica que los compradores están dominando fuertemente en el mercado en ese momento, ¿sí? Bueno, pasemos. Velas bajistas, lo mismo que les había dicho anteriormente, tenemos un montón de tipos de velas bajistas. Yo le puse como ejemplos algunas que utilizamos para distintas confirmaciones. Las denominadas velas bajistas son las que vamos a ver graficadas de color rojo y representan al vendedor. Esto es un ejemplo de cómo las vamos a ver graficadas. El cuerpo de la vela puede variar dependiendo la fuerza del vendedor al momento de la formación. Cada vela nos indica si existe fuerza o debilidad dependiendo en la zona del gráfico en que se encuentre, ¿sí? Eh, Ahora vamos a pasar a ver los ejemplos tanto en compra como en venta. Pero antes vamos a ver lo que es el tiempo de cada vela, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo les puse dos velas alcistas y dos velas bajistas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo esta vela de gran cuerpo, ¿sí? Como ustedes están viendo ahí. Por ejemplo, esta vela tuvo un inicio, como les había dicho anteriormente, en la parte de abajo, ¿sí? Al ser
Al ser una vela verde quiere decir que dominaron los compradores. Entonces el inicio está en la parte de abajo, no me dejó mecha, entonces quiere decir que el punto mínimo es en donde entró en donde empezó el inicio de la vela. El punto máximo es donde terminó la vela, porque tampoco tengo mecha del lado de arriba, entonces quiere decir que en ese momento, ya sea un minuto, 5 minutos, 30 segundos, una hora, 2 horas, una semana que duró en desarrollarse esa vela, ¿sí? Dominaron los compradores con gran fuerza, ¿sí? Lo mismo sería para las otras dos velas que tenemos nosotros por aquí, ¿sí? Tenemos una vela, como podemos ver acá, chica, ¿sí? Fíjense la diferencia, ¿no? Por ejemplo, con esta vela bajista que tenemos por acá, tenemos una vela bajista de mucha fuerza y tenemos una vela bajista de menor fuerza, ¿sí? Pero ambas, por ejemplo, son tomadas en un mismo time frame. Por ejemplo, esta vela grande que nosotros tenemos acá tiene una semana de formación y esta chiquita que tenemos acá también puede tener una semana de duración, ¿sí? Eh, Todo eso obviamente va variando dependiendo la cantidad de compradores y de vendedores que hay al momento de la ejecución de esa vela, queriendo hacer que se mueva el precio, ¿sí? Y lo mismo para esta vela que tenemos acá graficada, que es una especie de martillo, ¿sí? Acá como podemos ver tuvo la vela un inicio, tuvo un inicio por esta zonita de acá, ¿sí? La vela que hizo nos dejó un punto mínimo por acá abajo, nos dejó una gran sombra, pero en cierto momento los vendedores, esto quiere decir que estuvieron dominando el mercado con gran fuerza porque hicieron caer el precio hasta acá abajo, pero cuando llegó a esta zona, ¿sí? Se quedaron sin fuerza, los compradores entraron y la vela terminó por encima de donde inició sin dejar mecha, entonces nos dejó en el cierre el punto máximo de lo que es la vela, ¿sí? Bueno, cada vela que se forma tiene un inicio, mínimo, máximo y cierre de vela, así como les venía diciendo. Todo eso dependiendo del tiempo de expiración que elijamos nosotros según el análisis que queremos hacer. Se puede hacer desde 5 segundos hasta un mes, ¿sí? Nosotros cada vez que vayamos a analizar el mercado, dependiendo el análisis que nosotros querramos hacer para obviamente tomar nuestras operaciones, ya sea a un tiempo de expiración de 1 o de 5 minutos, obviamente tenemos que hacerlo en tiempos mayores, ¿sí? De por ejemplo una hora, de 15 minutos. Entonces en base a eso vamos buscando ciertas zonas importantes donde en temporalidades más chicas vamos a estar entrando en cada una de las operaciones. Bueno, según el color podemos identificar si en 5 minutos dominó más el mercado el comprador o el vendedor. Y según el tamaño, con la fuerza que lo hizo, ¿sí? Mientras más cuerpo y menos mecha o sombra tenga la vela, podemos identificar mayor fuerza del grupo dominante. Bueno, eso ahí estamos con lo que sería el tiempo de vela. ¿Alguna duda por ahí al respecto? ¿Se me está escuchando bien? Bien, sigamos entonces. No me- Bien, acá tenemos lo que sería la lectura de la vela. Acá tenemos lo que sería la lectura de la vela. Por ejemplo, en este caso, yo acá les puse lo que es una zona de soporte. Sí, por acá abajo les coloqué lo que es una zona de soporte donde el precio venía cayendo. ¿Sí? Llegó a esta zonita y a nosotros nos deja una velita. ¿Sí? Como yo les había estado diciendo anteriormente, que dependiendo, dependiendo lo que es la formación de la vela,
en la zona en que lo hizo, a nosotros nos va a estar dejando una información distinta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros nos encontramos en una zona de soporte donde el precio viene cayendo con fuerza y a nosotros nos deja un gran rechazo en la parte de abajo, así como lo podemos ver con lo que es esta sombra que deja por acá abajo. La vela termina de color verde, entonces a nosotros nos está confirmando que hay fuerza compradora, ¿sí? Obviamente nosotros no vamos a estar inventando una zona de soporte o una zona de resistencia, sino que eso lo vamos a estar trazando dependiendo la información que nos estuvo dejando el mercado en el pasado, ¿sí? No porque el precio se frene ahí y nos deje una vela de tipo martillo, quiere decir que sea un soporte, ¿sí? Tal vez a futuro sí lo puede ser, pero en ese momento, si anteriormente no hay nada, no lo podemos tomar como un soporte. Bueno, en este caso, como podemos ver, acá tenemos en el recuadro amarillo una vela que nos indica fuerza alcista, ¿sí? Tenemos lo que sería el máximo anterior, por ejemplo, que tenemos acá. Tenemos lo que es un máximo anterior y esta vela de color verde que tenemos redondeada en el recuadro de color amarillo nos rompe con mucha fuerza, ¿sí? Eso quiere decir que esa vela me está confirmando que hay mucha fuerza alcista y que el precio puede estar revirtiendo en ese momento, ¿sí? Y ir buscando lo que ya sería una tendencia alcista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Si anteriormente teníamos un máximo, lo rompió con fuerza, ese máximo que tenemos ahí en ese momento sería una resistencia, ¿sí? Esta línea negra del medio sería una especie de resistencia que el precio rompe, va a retroceder a buscarlo, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo vamos a interpretar que hay debilidad bajista y que eso no fue un rompimiento falso, por ejemplo, y que el precio después va a seguir cayendo? ¿Cómo lo identificamos nosotros? Con estas velas de color rojo, fíjense que yo les puse con un recuadro de color amarillo, les puse que hay debilidad en el precio al caer, ¿sí? Entonces eso a nosotros nos está indicando que hay mayor fuerza alcista, ¿sí? Y me lo va a confirmar cuando me toque lo que sería la zona de soporte, en este caso ahora, cuando el gráfico rompe lo que es una resistencia, automáticamente se va a transformar en soporte, ¿sí? Y en este caso se apoya, ya cuando viene cayendo me está mostrando que hay debilidad en el precio, se apoya y automáticamente una vela verde, ¿sí? Ya me deja información de que hay fuerza alcista porque me está envolviendo la vela anterior, entonces el precio va a continuar subiendo y yo puedo seguir buscando oportunidades al alza. Bueno, cada una de las velas marcadas en amarillo nos dejan diferente información que nosotros como traders debemos interpretar para tomar decisiones correctas en el mercado. Dependiendo de la zona que se estén formando y cómo finalicen, nosotros actuamos o esperamos información más clara. Bien. Acá en este caso lo que tenemos es un gráfico de ejemplos para tendencias bajistas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nosotros venimos de una tendencia alcista, ¿sí? Por el lado izquierdo, donde tenemos tres velas de color verde, el precio se apoya en una resistencia, me indica debilidad, ¿sí? Y encima de que me indica debilidad en esa zona, me termina una vela de tipo doji en color rojo, entonces eso me indica a mí que el precio va a seguir cayendo y me va a seguir dando oportunidades para tomar operaciones a la baja. Y en el otro caso, yo le tracé una línea acá al medio, como que es una separación de gráfico, ¿sí? En este caso también venimos, por ejemplo, de una tendencia alcista. Este es el máximo anterior que me dejó el precio, el mínimo anterior, perdón, que me deja el precio. Y cuando viene, en esta zona se ubica en una especie de resistencia, el precio cae, ¿sí? Y me rompe lo que sería la zona anterior, ¿sí? Y en eso de que a mí me rompe la zona anterior, me indica de que el precio va a seguir cayendo, la rompe con fuerza.
el precio va a seguir cayendo, entonces yo ya cuando el precio cae con esa fuerza, yo ya empiezo a identificar que puedo empezar a buscar oportunidades a la baja. Bien, cada una de las velas marcadas en amarillo nos dejan diferente información que nosotros como traders debemos interpretar para tomar decisiones correctas en el mercado. Dependiendo en la zona que se estén formando y cómo finalicen, nosotros actuamos o esperamos información más clara. Bien, hasta ahí iríamos con lo que serían las formaciones de la vela, el tiempo y la demás información que nos deja a nosotros la vela en el gráfico, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos, Ariel? Bien, perfecto. ¿Alguna duda, algo de eso? Bien, bueno. Ahora vamos a pasar a lo que serían los patrones de vela. Bien. Bueno, tenemos, obviamente tenemos diferentes patrones de vela. Yo como les dije hoy, les puse los que por ahí más vamos a estar utilizando, que más fácil son de interpretar en el mercado, ¿sí? Les inicio mostrando lo que serían patrones de velas alcistas. Por acá nos encontramos con un patrón de vela de tipo martillo, ¿sí? Es un patrón que nos indica un potencial cambio de tendencia o, al igual que muchos patrones, una continuación dependiendo del contexto en donde lo encontremos. El martillo posee una mecha inferior 2 veces más grande que su cuerpo, dándole el aspecto de martillo que lo caracteriza. Bien. Este, como lo tengo aclarado acá abajo, es un patrón de alta efectividad, ¿sí? Quiere decir que cuando nos encontramos en una zona de soporte importante y a nosotros nos aparece este tipo de patrón, automáticamente tenemos que entrar en compra, ¿sí? Dependiendo obviamente el time frame que nosotros tengamos analizada esa zona. Si nosotros lo tenemos analizado en 5 minutos y estamos operando a 5 minutos, termina la vela, me deja ese patrón, yo entro a 5 minutos, ¿sí? En una compra. Y si yo lo tengo analizado en 1 minuto y lo estoy viendo en 1 minuto, también entro a 1 minuto o puedo entrar de a 2 o a 3 minutos, ¿sí? Bueno, este patrón, como les dije acá en la aclaración, nos indica un potencial cambio de tendencia. Eso quiere decir que cuando el precio viene cayendo, ¿sí? Y llega a lo que es una zona de soporte, nos deja este patrón y nosotros automáticamente entramos en una compra, ¿sí? Sin dudarlo, porque es muy efectivo, es un patrón que lo vamos a ver mucho. Y después, como dice acá en lo que es la parte de teoría, es un patrón que nos indica un potencial cambio de tendencia o una continuidad. ¿Y por qué sería una continuidad? Porque muchas veces, por ejemplo, llegamos a una zona de resistencia, rompe con fuerza, hace un retroceso, se impulsa nuevamente y la segunda vela después del rompimiento es un martillo. Eso a nosotros nos quiere decir que va a seguir al alza, ¿sí? Entonces también podemos seguir tomando operaciones al alza después de haber hecho un rompimiento en una zona de resistencia. Que eso sería graficado de esta manera. Después lo vas a ver ahí, Ariel, cuando les pase la grabación. Sería algo así. Por ejemplo, tenemos una zona de resistencia por acá arriba. Hace el rompimiento con fuerza. La siguiente vela es así. Y nosotros podemos seguir tomando operaciones al alza ahí, a partir de ahí, de esa zonita. A partir de esa zonita seguimos tomando operaciones al alza. Bien, acá tenemos ya explicado lo que sería una vela de tipo martillo, ¿sí? Obviamente estas velas son muy efectivas, pero siempre que estén ubicadas en zonas de soportes o en rompimientos de resistencia, ¿sí? No porque aparezca una vela en cualquier parte del mercado de tipo martillo, ¿sí? Quiere decir que nosotros vamos a estar comprando porque apareció esa vela. No es así, siempre se utilizan en zonas importantes de oferta y demanda. Bien, continuemos.
Por acá tenemos lo que es un martillo invertido. Como podremos ver, el martillo invertido tiene el mismo aspecto que el patrón de martillo, con la única diferencia de que este posee su cuerpo en la parte inferior. Nos indica una posible reversión en la dirección del precio, ¿sí? Este patrón es de efectividad media, yo no lo suelo utilizar mucho, pero bueno, se los comparto porque aparece bastante en el mercado. Uno por ahí tiene que aprender a leerlo, a interpretarlo y demás. Este es un patrón que, por ejemplo, yo por qué no lo utilizo mucho, porque por ahí cuando llega a una zona de soporte, ¿sí? Y llega a la zona, reacciona con fuerza y cae y me termina de tipo martillo invertido. A mí me genera un poquito de dudas porque yo tomo como que la reacción en esa zona ya la hizo. Entonces me da un poquito de desconfianza entrar. Sí espero una vela más que me confirme que hay fuerza alcista y después entro. Pero esa vela que yo quiero que me confirme que es una vela que hay fuerza alcista, no me tiene que superar lo que es lo que vendría a ser la mecha de este martillo, ¿sí? Porque si me supera ya está, yo ya no estaría entrando porque estaría comprando a un precio más alto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo espero que la vela me termine de esta manera. Por ejemplo, una vela algo así, que tenga algún rechazo en la zona de acá abajo. Entonces yo sí, después entro a una continuidad en lo que es la tendencia, ¿sí? Pero muchas veces espero una vela más. No entro automáticamente cuando se termina de formar lo que es esta vela, porque como les digo, muchas veces suele pasar de que esta vela nos engaña, dejándonos esta información, y cuando termina después sigue cayendo, ¿sí? Sigue con su fuerza a la baja porque los compradores ya entraron, hicieron un máximo, no lo pudieron aguantar, no pudieron aguantar esa fuerza y los vendedores entraron con fuerza, demostrando la misma fuerza también que ya traían anteriormente al llegar a la zona de soporte, ¿sí? Y como les aclaré por acá abajo, es de efectividad media, ¿sí? Como les digo, está bueno que lo sepan, que lo aprendan, porque es un patrón que se utiliza, nada más que hay que aprender a leerlo, a interpretarlo al momento en que llega, ¿sí? Y ser un poquito pacientes nomás. Bien, por acá nos encontramos con una envolvente alcista. Siempre que vean un tipo de este patrón en una zona de soporte, ni lo duden, entren porque este sí que es 100% efectivo. En este no hay cómo errarle. El patrón de envolvente alcista nos indica que existe la posibilidad de un cambio en la dirección del precio. Está formado por una vela bajista seguida por una segunda vela alcista que envuelve por completo el cuerpo de la primera vela. Mientras más velas sean envueltas por la vela alcista, más efectivo será el patrón. A ver, me están llegando. Ahí estamos. Bueno, como les digo, mientras más velas sean envueltas por la vela alcista, más efectivo es el patrón. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en este caso, yo acá tengo el recuadro amarillo, a mí la vela de color verde solamente me envolvió la vela de color rojo, ¿sí? Pero muchas veces va a pasar que esta vela de color verde termine por encima de esta también, ¿sí? Ponerle que a mí me envuelva dos velas, ¿sí? Entonces ahí me quiere decir que mucha más efectividad, mucha más fuerza está teniendo en ese momento ese patrón. Entonces ahí sí, automáticamente entramos al alza, ¿sí? Pero por ahí tenemos que tener un poco de cuidado cuando termina con mucha fuerza al alza, porque muchas veces puede hacer un pequeño retroceso y ahí dar una continuidad en el precio. Y ese retroceso a nosotros lo que nos puede favorecer es tomar un mejor punto de entrada, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, termina envolviéndonos estas dos velas, ¿sí? Este patrón envolvente nos envuelve estas dos velas. ¿Qué esperamos nosotros? Que inicie la vela, haga de esto, haga un pequeño retroceso, nosotros entramos acá abajo, ¿sí? Entramos ahí abajo y tomamos todo lo que es esa fuerza alcista, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí el inicio,
Ahí tenemos el punto mínimo que hizo la vela, nosotros entramos ahí y después obviamente se va, y eso nos da la ventaja de que por ahí esta vela cuando empieza a formarse, que hace este punto mínimo, nos hace un punto máximo y retrocede, por ejemplo, y termina de tipo doji, ¿sí? A nosotros no nos saque por un mal punto de entrada, lo que sea, no la perdamos. Entonces al tomarlos a lo más abajo posible nos da esa ventaja, ¿sí? Siempre que tengamos un patrón envolvente, nosotros vamos a estar entrando en el mercado de esa manera. Por ahí le va a pasar también de que van a estar esperando lo que es un retroceso, ¿sí? No se los va a dar y se va a ir. Bueno, listo, la dejo, ¿sí? No vuelvo, no estoy entrando allá arriba porque sé que va a terminar de color verde. La dejo, que se vaya. Total, yo sé que el mercado me va a dar 1000 oportunidades más, ¿sí? Bien. Por acá tenemos una más, que es lo que es el tipo de estrella del amanecer. Este también es un patrón de alta efectividad. Es un patrón muy común que vamos a estar viendo. Lo vamos a ver mucho también en lo que es mercado OTC, este tipo de patrón. Lo que es la estrella del amanecer suele aparecer al final de una tendencia, indicándonos una posible reversión. Este patrón está formado por tres velas. En primer lugar, bajista de gran cuerpo, seguida de una vela de indecisión y una vela alcista de gran cuerpo, la cual debe envolver al menos el 50% de la primer vela, ¿sí? Este patrón, acá me dice en la parte de teoría, dice que tiene que envolver lo que es más del 50% de lo que sería la vela anterior, ¿sí? Yo en estos casos siempre trato de que para confirmar lo que es este tipo de patrón de estrella del amanecer, me envuelva también lo que es la vela de color rojo que tenemos por acá. Si la última vela de color rojo, yo quiero que también me la envuelva, así que obviamente esta vela de indecisión termine de tipo doji. Esta vela alcista me termine por encima de lo que es la vela roja. Entonces eso a mí me da más certeza, ¿sí? de que el patrón va a ser más efectivo, ¿sí? Entonces yo siempre trato de esperar a que la vela termine por encima para tomarlo como un patrón de estrella del amanecer. Y ahí también lo mismo que les expliqué con el patrón de vela envolvente, que en vez de tomar la entrada ni bien inicia la vela, acá sí espero un retroceso, ¿sí? Y ahí la tomo. ¿Por qué? Porque en este patrón, si bien es un patrón de alta efectividad, muchas veces suele pasar esto, que después de esta vela me dejo una vela chiquita de color roja, ¿sí? Muchas veces pasa, ustedes después pónganse a mirar y lo hace, y después ahí sí, arranca con su tendencia alcista de mucha fuerza, y tal vez nosotros entramos en una... Vimos el patrón, entramos a un minuto, la perdimos y nos detuvimos, ¿sí? No continuamos operando porque ya perdimos la operación y tenemos duda de que si va a seguir bajando o va a empezar a subir. Y no, muchas veces después de ese patrón hace un freno el precio y ahí empieza con el impulso. Muchas veces pasa eso. Como también obviamente después de que nos deja el patrón empieza a subir enseguida sin frenar, que eso también puede pasar, y cuando pasa eso, listo, lo dejamos que se vaya. Pero yo les recomiendo siempre que esperen el freno en la siguiente vela de que se confirma el patrón de estrella del amanecer, y ahí nos impulsamos al alza a 1, a 2, a 3 minutos, ¿sí? Que van a ver que la vamos a ganar sin ningún problema. Como les dije, este es un patrón de alta efectividad, pero que tenemos que aprender a leer. Yo lo que hago en este tipo de clases, les muestro los patrones, se lo dibujo a la perfección, ¿sí? Porque, a ver, dibujarlo en el Paint es súper fácil, vos lo dibujás, lo dejas a la perfección, pero después cuando nos vamos al mercado tenemos que buscarlo, nuestros ojos se tienen que acostumbrar a un patrón, a otro, entonces es como que no, nos cuesta encontrarlos. Aparte es como que no se hacen tan perfectos como uno lo dibuja, entonces por ahí también cuesta un poquito más. Pero cuando nos acostumbremos a ver este tipo de patrones, van a ver que por ahí el tipo de trading empieza a cambiar, vamos a tener más efectividad a la hora de operar, y también vamos a entrar a mercado y vamos a saber qué es lo que tenemos que buscar.
y no vamos a entrar y decir, bueno, me llegó una zona de soporte, compro. Me llegó una zona de resistencia, vendo, sin ningún tipo de fundamento, ¿sí? Porque nosotros muchas veces llega una zona y porque vimos que rebotó una o dos o tres veces anteriores, eh, vendemos o compramos y no se trata de eso, siempre se trata de esperar las confirmaciones para poder entrar en una operativa. Bien, hasta ahí, contame Ariel si tenés alguna duda, cómo vas. Acá terminaríamos con lo que sería la parte de patrones de velas alcistas. Antes de pasar a lo bajista, me gustaría saber ahí si te quedó alguna duda o algo sobre alguno y lo repasamos. Sí, todos. Todos indican un cambio de tendencia. Por eso, como te decía, menos el que es el martillo. El martillo te indica cambio de tendencia y también te indica una continuidad en el precio, ¿sí? Lo puedes encontrar en un cambio de tendencia ubicado en una zona de soporte, ¿sí? En una zona de soporte te deja el patrón martillo y vos entras en una compra. Por ejemplo, el precio te rompe una resistencia con fuerza y muchas veces nosotros ¿qué hacemos? Esperamos un retroceso a la zona que en ese momento se convierte en soporte, esperamos un retroceso y listo, entramos al alza en ese retroceso. Pero si después de un rompimiento nos deja un patrón martillo, entramos porque nos está indicando una continuidad en el precio. ¿Sí? Es el único que nos indica continuidad y que se puede dar en continuidad y en cambio de tendencia. Después el resto todo nos indican un cambio de tendencia. Bien. Bien ahí. ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Pasemos ya a lo que serían los patrones de velas bajistas, ¿sí? Por acá tenemos, bueno, lo mismo que en lo que sería el patrón de vela alcista, el envolvente. Tenemos también uno para lo que es bajista, ¿sí? El envolvente bajista nos indica que existe la posibilidad de un cambio en la dirección del precio. Está formado por una vela bajista que envuelve por completo el cuerpo de la primer vela. Mientras más velas sean envueltas por la vela bajista, más efectivo será ese patrón, ¿sí? Es de efectividad alta, como te indiqué, y se da en lo que sería una zona de resistencia, ¿sí? Por acá vas a ver lo que es esta línea negra que tenemos trazada. Es una zona de resistencia donde el precio vino subiendo con fuerza, ¿sí? Llegó a esa zona que nosotros tenemos trazada por información que nos dejó el precio en el pasado y el vendedor ingresa con esta fuerza, ¿sí? Y me envuelve lo que sería la vela anterior. Entonces yo ¿qué hago? Empiezo a tomar operaciones a la baja, ¿sí? Siguiendo la información que me dejó ese patrón, ¿sí? Lo mismo que te aclaré para lo que sería el patrón de vela alcista. Mientras más velas envuelve, más efectivo es, ¿sí? Y tener en cuenta lo mismo, que muchas veces esta vela puede iniciar, nos hace un retroceso y ahí nosotros en el retroceso estaríamos entrando a la baja para tomar un mejor punto de entrada por si la vela termina cerquita de la zona y con un doji, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta también a ver si nosotros interpretamos el mercado, ¿sí? Si nosotros lo estamos mirando, tenemos que ver que el precio viene subiendo con fuerza, ¿sí? Entonces los vendedores no se van a querer rendir tan rápido y porque me dejó un patrón de vela bajista, ya está, yo ya soy comprador, entonces ya no aparezco más, listo, ahora que se haga cargo el vendedor. No es así, el comprador también va a querer seguir apareciendo. Entonces después de que nos deja este tipo de patrón donde el vendedor descansó en esta vela, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer después? El comprador va a querer insistir en seguir subiendo el precio, ¿sí? Pero el vendedor va a dominar en algún momento, ¿sí? Después de que nos deja ese patrón, va a dominar. Entonces, una vez que domina, el precio empieza a caer y termina de la vela de color roja, ¿sí? Puede terminar en un doji, puede terminar en una vela de fuerza porque ya está, los compradores dijeron ya está, no insisto más.
espero que el precio esté más bajo y ahí entro yo. Pero es así como les digo, ¿sí? Muchas veces esperen ese retroceso para tomarla acá en un mejor punto, ¿sí? Porque si la vela termina en doji, muchas veces puede pasar que un mal punto de entrada por, no sé, un delay en el broker en ese momento nos hizo tomar un mal punto de entrada, entonces nos hace perder la operación. Entonces esperen ese pequeño retroceso que a nosotros nos va a dar acá y ahí sí, tomamos un buen punto de entrada para a la baja y si termina en doji la ganamos. Si termina fuerte la ganamos también sin ningún tipo de problema, ¿sí? Siempre asegúrense ahí ese pequeño detallecito. Bien, por ahí estamos con lo que sería la envolvente bajista. Pasaríamos a lo que es una estrella del atardecer, ¿sí? Es bastante similar a la anterior que estuvimos viendo ahí en las velas alcistas. Suele aparecer al final de una tendencia indicándonos una probable reversión. Este patrón está formado por tres velas. En primer lugar, una vela alcista de gran tamaño, seguida de una vela de indecisión y una vela de gran cuerpo bajista, la cual debe envolver al menos el 50% de la primera vela. Bien, como les había comentado en la estrella del amanecer, les había comentado que para mí, para más seguridad, ¿sí? Yo también quiero que la vela de color, en este caso rojo, que estaría envolviendo a las anteriores, también quiero que termine por debajo de la última vela de fuerza, ¿sí? De color verde. Entonces a mí me da más certeza de que hay fuerza bajista y que la dirección va a empezar a cambiar, ¿sí? Esto es obviamente una zona de resistencia donde el precio vino subiendo dejando máximos cada vez más altos, ¿sí? La última vela, que es de color verde, me indica que hay indecisión en el mercado, que ya la fuerza alcista está terminando. Después la vela de color rojo me indica que hay presión bajista, ¿sí? Y a su vez me está dejando un patrón que nosotros lo tenemos envuelto en un recuadro amarillo. Es un patrón de estrella del atardecer. Entonces a mí me da certeza de que el precio va a empezar a caer en esa zona de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Lo mismo, ¿sí? Lo mismo que les dije hoy. Un pequeño retroceso y yo ahí tomo mi entrada a la baja, ¿sí? Y si quiero hacerlo más seguro, espero que termine esta vela, ¿sí? La vela siguiente al patrón, por las dudas de que termine de color verde, ¿sí? Por las dudas de que termine de color verde, espero un segundito, un minutito más. Entonces a partir después de esa vela, ahí sí empiezo a tomar mis oportunidades a la baja, ¿sí? Porque muchas veces también deja esa pequeña vela de color verde aplicando un freno en ese patrón y después, y aparte nos trata de engañar el mercado a nosotros, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que todo mercado está manipulado. Entonces, mientras nosotros más conozcamos el mercado, mucho mejor es, porque muchas veces nos va a dejar patrones en distintas zonas. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de los traders? Ve un patrón, entra en compra, en venta, dependiendo del patrón que dejó. Entonces, ¿qué pasa? Todos los brokers están manipulados. Entonces, al estar manipulados, después de que nos deja un patrón, tal vez todos entraron en compra y fue una venta, terminó una vela de color roja, por ejemplo, y el broker que se quedó con toda la plata de las personas que estuvieron invirtiendo en ese momento, ¿sí? Entonces, después de ahí empieza a subir, ¿sí? Tal vez empieza a subir el precio. Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer todo ese tipo de cosas. Por eso siempre es súper importante que, por ejemplo, todos estos patrones, nosotros qué vamos a hacer ahora después de esta clase. Vamos a salir, vamos a buscar, vamos a mirar a ver cómo están graficados. Vamos a tratar de buscar la mayor cantidad, ver cómo reaccionaron, qué hicieron después del patrón. Entonces ya nosotros vamos acostumbrando a la vista y a nuestra cabeza de cómo los tenemos que encontrar en el mercado. Y después cuando nos toque operar, ¿sí? Primero lo vamos a hacer en cuenta demo. Cuando nos toque operar, ¿sí? Vamos a saber qué es lo que tenemos que esperar para poder entrar en una operativa, ¿sí? Y no entrar antes porque vimos que se dio tal patrón, listo, yo entro, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar muchas cositas ahí importantes que son las que le estoy
mencionando ahora. Bueno, nos quedaría lo que es un patrón más. ¿Cómo venimos hasta ahí ahora? Nos quedaría un patrón más de velas bajistas. Mientras me tomo un matecito y escucho ahí a ver si les quedó alguna duda. Claro, es como yo les digo, a ver, esto, dibujarlo, como les dije hoy, dibujarlo en el Paint es fácil. Después cuando vos te vas al gráfico, por ahí te cuesta un poquito encontrarlo, o cuando lo estás esperando, por ahí te cuesta, viste, tener esa paciencia, pero aparecen. Yo se los digo porque la experiencia me ha dejado eso. Muchas veces me ha pasado de que estoy esperando en una zona que el precio llegue, y cuando llega me acuerdo que antes me pasaba eso. El precio llegaba a la zona y me dejaba muchas veces el patrón de estrella del atardecer, o el otro del amanecer, ¿viste? Que era el que para mí era más fácil de ver. Después obviamente del envolvente. El envolvente es el más fácil de todo. Pero después cuando empecé a ver más cada vez que llegaba, pum, desesperado a comprar o a vender dependiendo del patrón que me dejaba, y chao, y quedaba reatrapado, y yo decía, esto no es efectivo, esto no es efectivo. Pero ¿qué pasa? Yo lo veía en un Paint dibujado, lo leía en un libro y está perfecto dibujado. Entonces después cuando se te hace tan perfecto, vos querés entrar apurado. Pero como les digo, ustedes salgan a buscar. Después de estas clases, yo ahora le voy a dejar ahí un par de, de cositas para hacer. Se las voy a pasar al Telegram. Van a tener que hacer un poco de tarea, ¿sí? Porque esto es para que aprendan, así que van a tener que hacer un poquito de tarea. Eh, y nada, la idea es que identifiquen estos tipos de patrones, que por ahí, lo mismo que para las velas, busquen velas de fuerza, velas que no tienen fuerza, y las van compartiendo ahí en el grupo. Entonces ya empezamos ahí a sacar dudas y demás cositas que van teniendo. Y a su vez ustedes ya van acostumbrando la vista de lo que va haciendo después de cada patrón el mercado, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a ver el último patrón, creo que nos queda. El de hombre colgado, ¿sí? Como se pueden fijar, yo traté de ponerles patrones casi todos similares, ¿sí? O sea que la vista se le va a acostumbrar re fácil. Y con estos patrones ya podemos empezar a buscar oportunidades analizar y buscar oportunidades en el mercado sin ningún problema, ¿sí? Porque nosotros lo que vamos a hacer, o sea, lo que se hace cuando uno opera con patrones es identificar, primero identificar los patrones. Después de que identificar los patrones, vos vas trazando líneas y ves si ese patrón se dio en zonas importantes. Entonces, ¿qué haces en un futuro? Esperás a que llegue ahí y vas a reaccionar dependiendo obviamente el patrón que te deje en el momento. Pero los patrones a nosotros nos sirven para identificar esas zonas importantes, ya sea de soportes o de resistencia, ¿sí? Y lo que tienen estos patrones que yo le dejé, que son la gran mayoría, son similares, entonces van a ser fáciles para ustedes de encontrar, y de esa manera se van a ir acostumbrando ahí les van a acostumbrar a lo que es a la vista y a la cabeza a operar con patrones, y se les va a hacer un poco más sencillo todo. Bueno, vamos con este. Este es un patrón de hombre colgado, ¿sí? También es de alta efectividad y nos indica la posibilidad de un cambio de tendencia o una continuación, dependiendo si tenemos un impulso bajista o alcista. Su característica principal es poseer una mecha inferior 2 veces más grande que el cuerpo, es decir, el cuerpo mide 1/3 del patrón si sumamos ambos elementos. Bien. Como ven acá, tenemos trazada, ¿sí?, lo que es una zona de resistencia, ¿sí? Nosotros acá arriba, con la línea negra, tenemos trazada una línea de resistencia.
El precio viene dejando máximos y mínimos cada vez más altos, como lo podemos ver. Acá tenemos esta velita de color verde, nos continúan dos velas de color roja, pero no rompen este último mínimo. Nuevamente tenemos un impulso alcista y ese impulso alcista llega a la zona de resistencia, se frena y nos deja un patrón de hombre colgado, ¿sí? ¿Qué quiere decir acá? Lo mismo que yo les expliqué con el martillo invertido hoy, ¿viste? Yo les decía con el martillo invertido que cuando llega a esta zona y nos deja el tipo, o sea, cuando llega a una zona de soporte y nos deja un martillo invertido, yo no entro a la siguiente vela porque por ahí puede que el movimiento alcista ya lo hizo en la mecha, entró el vendedor, o sea, y es el vendedor el que sigue dominando porque es el que nos viene dejando velas anteriormente de color rojo, o sea, el que viene dominando el mercado. Entonces, en este caso, lo mismo. Al ser un patrón de hombre colgado, yo espero un segundito más para operar, no entro enseguida porque a mí me viene dejando, si bien me viene dejando máximos y mínimos cada vez más altos, ¿sí? Y a mí se me frena el precio con un patrón de efectividad alta, como dice acá, pero bajista, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces suele ocurrir que quedamos atrapados en que el precio vino, llegó acá, llegó a la zona de resistencia, cayó con fuerza, ¿sí? Cayó con fuerza, el vendedor entró con mucha fuerza, el comprador nuevamente entró cuando hizo este mínimo el vendedor, el comprador entró, la vela sí terminó de color roja porque termina por debajo de lo que sería el inicio de la vela. ¿Y qué suele pasar? Muchas veces pasa que esta vela, o sea, cuando la vela inicia y todo este tamaño que dejó acá, o sea, este mínimo del precio que hizo el vendedor, muchas veces puede ser esa la fuerza que tenga en ese momento para hacer bajar el precio. Y puede que el precio después continúe subiendo, ¿sí? Que nos rompa lo que es esta resistencia y continúe subiendo. Entonces yo que espero que me dé una confirmación con una vela más de color roja, ¿sí? Termina ahí, espero que me termine una vela más de color roja, que me deje alguna pequeña mecha, de última en la zona de arriba, que yo vea que me confirma ahí el rechazo de esa zona. Entonces ahí sí, ingreso en una continuidad del precio, ¿sí? Dependiendo 1, 2, 3 minutos, dependiendo en el análisis que yo hice previamente, ¿sí? Pero como les digo, nunca operen a la siguiente. Una vez que vean este tipo de patrón, no operen ahí a la siguiente, por más de que termine roja. Porque, nada, puede ser que se pierda. ¿Por qué? Porque acá se termina lo que sería la fuerza bajista y continúa con su dirección al alza, ¿sí? Perdón, ahí me voy a agarrar un poco de tos. Y bueno, y ahí continúa con lo que sería su dirección al alza. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. Una vez que veamos ese tipo de patrón, esperamos a la siguiente vela o bajamos la temporalidad, pero bueno, eso lo van a hacer ya cuando tengan un poquito más de experiencia. Van a bajar la temporalidad, van a ver en temporalidades mucho más baja cierta debilidad y van a entrar sin ningún problema antes del segundo 30 de que termine el tiempo de entrar en esa misma vela, ¿sí? Y entran en el retroceso de la vela que yo les había dibujado recién, ¿sí? De esta vela. Entrarían en el retroceso de esta vela, entrarían en la mechita esa a la baja, ¿sí? Y la ganarían también sin ningún problema. Bueno, por hoy eso sería todo. Vimos lo que es patrones de velas alcista, patrones de vela bajista, lectura de vela, el time frame, las velas alcistas, las velas bajistas. Vimos lo que es la formación de vela con su apertura, el máximo, mínimo y cierre, ¿sí? Y bueno, cada uno de los patrones obviamente tanto alcistas como bajistas. Cuéntenme ahí, bueno, Nico, después voy a estar compartiendo lo que es esta clase al canal en Discord para que la puedas ver tranquilo, porque ahí vi que te conectabas, bueno, me habías comentado que no te andaba muy bien internet, así que no hay problema por eso. Después comparto la clase, así la pueden ver tranquilo ambos. Pero bueno, ahí Ariel, de tu parte, ¿qué te pareció?
Bien, bien. Tal cual. Eso es acostumbrar la vista, como le fui insistiendo bastantes veces ahí en la clase. Es acostumbrar la vista nomás. Una vez que acostumbras la vista, ya está. O sea, todo pasa a ser automático. Así que bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Nos duró ahí una hora. ¿Sí? Mañana ya vamos a estar viendo lo que es soportes, resistencias, tendencias y canales. ¿Sí? Ya empezamos a subir un poquito más ahí lo que es el... Perdón, el miércoles, perdón, sí, sí. Quise decir la siguiente clase. Así que bueno, ahí ya vamos a estar viendo lo que es soporte resistencias, las tendencias y los canales. Eh, y nada, ahí ya ahora les voy a estar compartiendo también ahí al canal en Discord unas preguntas y les voy a dejar ahí una tarea para que hagan, ¿sí? Tienen, bueno, hoy ya no creo, pero bueno, mañana tienen todo el día tranquilos para sentarse en la computadora y detectar ciertos patrones en base a lo que yo les compartí hoy. Esto se lo paso en video, se los voy a pasar en video y les voy a pasar una especie de PDF, ¿sí? Con lo que es esta clase, ¿sí? Se las comparto de las dos formas. Entonces, si ustedes por ahí lo quieren ver también en PDF para ver bien graficado los gráficos y o se lo quieren guardar, lo que sea, también les va a servir. No, no, me gustaría que busquen varios tipos de, o sea, los patrones, entonces ustedes ya se van acostumbrando a cómo se grafican en el mercado. Después cuando lleguemos a soporte, resistencia, tendencias y canales, ahí sí, buscamos en base a soporte, resistencia, ¿sí? Pero por el momento prefiero de que los identifiquen en el mercado. Yo quiero que ustedes ya se empiecen a acostumbrar a verlos. Después... Después, cuando pasemos a lo otro, ya lo buscamos sumándole lo que vayamos aprendiendo, ¿sí? Bueno, excelente entonces. Eso sería todo por hoy. Bueno, gente, nos vemos. Muchas gracias por todo. Hasta luego.